Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Ya estamos a viernes, damos gracias a Dios. Como en esta semana hemos sido tan bendecidos. En estas semanas vemos la palabra de Dios y nos gozamos en ella. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Mi Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de conocerte, por la bendición, Señor, de estudiar tu palabra, de poderla compartir a través de las redes, Señor, sociales, para que llegue a mucha gente, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aprenderla en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que estamos aquí para escuchar la palabra. Estamos en Romanos, capítulo 6, del 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Este capítulo 6 es un tesoro de veras, de la palabra de Dios. Es un tesoro tremendo. Debemos de estudiarlo, debemos de leerlo, debemos de conocerlo. Así que ya vimos primero que fuimos sepultados. Segundo, el viejo hombre del creyente fue crucificado con Cristo. Esta es la segunda cosa que el creyente debe de saber acerca de su posición en Cristo. El griego definitivamente usa el pretérito. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Es un acto definitivamente realizado por Cristo mismo. Llevó nuestro viejo hombre a la cruz consigo cuando Él murió. El viejo hombre significa nuestro viejo yo, nuestra vieja vida, nuestro yo pecaminoso, nuestra vida pecaminosa, nuestra naturaleza corrupta, nuestra naturaleza depravada, nuestra naturaleza no regenerada, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro viejo hombre significa nuestra vieja vida sin Dios, la antigua vida pecaminosa que es sumergida, identificada con Cristo en su muerte. Tenemos que entender, el viejo hombre fue crucificado de modo que el cuerpo del pecado pueda ser destruido. El cuerpo del pecado no es plural, sino singular. Pecado, no es pecados, es pecado. La palabra pecado. El pecado es visto como un cuerpo, todo un paquete. El cuerpo humano es visto como el asiento del pecado, como el instrumento del pecado. Es visto como que contiene, incorpora y envuelve todo el pecado dentro de sí. La idea es de que todo pecado dentro de un creyente es destruido, vencido, perdonado, crucificado con Cristo. El creyente es liberado del pecado, comienza de nuevo y queda limpio y libre del pecado, caminando en una confesión constante y en comunión delante de Dios. Dice Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¡Wow! Entonces es importante. Es importante dejar el pecado, como vimos el miércoles. Entonces, el viejo hombre fue crucificado a fin de capacitar y dar poder al creyente para renunciar al pecado. El creyente no debe de servir al pecado. Tiene que renunciar al pecado, sabiendo que ha sido crucificado. Por el poder de la cruz, el pecado no debe de ser servido. Hay que renunciar, rechazarlo, repudiarlo, rehusarlo, decirle que no, vencerlo. Tenemos que entender. Dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Tenemos que crucificar eso. Ya no podemos servirle al pecado. La más clara de todas las ilustraciones es dada para mostrar la posición del creyente. No ha de servir al pecado porque está muerto al pecado. Ha sido crucificado con Cristo. Y el hombre muerto ha sido liberado del pecado. Cuando creemos que Jesús murió por nuestros pecados, nuestra creencia es contada como justicia. Nuestra creencia nos hace aceptables ante Dios de una vez por todas. Y hace algo más, que es tan maravilloso. Nos da un acceso constante a la presencia de Dios, mientras caminamos con Él día a día en la nueva vida que vimos el miércoles. Resucitamos a nueva vida, no andar igual que antes. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que dejar la inmundicia. Tenemos que declararnos libres de todo eso. El Señor nos perdona. Esta es la forma en que somos liberados del pecado, porque el Señor ya nos perdonó. Tenemos que, dice, ¿por qué hace Él una cosa tan gloriosa como librarnos del pecado eternamente? Porque honramos a sus hijos, a su Hijo, porque confiamos en que la muerte de Cristo nos libera. El Señor nos da esta gloriosa palabra de librarnos del pecado eternamente, porque Él ama a su Hijo y honrará a cualquiera que de ese modo confía en el Señor. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Una persona que tiene a Cristo no puede vivir en pecado. Ya lo expliqué el lunes. Puede ser que fallamos en cierta situación y caemos, pero pedimos perdón y le pedimos al Señor que nos ayude a dejar eso. Pero no vivimos en pecado, como les dije el lunes, en adulterio, en fraude, en pecado constante. No podemos vivir en pecado. Podemos pecar. Tenemos un abogado en Cristo Jesús. Pero tenemos que entender, dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que dejar el pecado. Ya morimos al pecado. Ya no nos puede gobernar. Somos libres. Somos libres del pecado. Esta es la gloriosa posición del creyente. Su viejo hombre fue crucificado. Y dice en 1 de Juan 2, del 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si confesamos nuestros pecados, se lo tenemos que confesar a Él, al Padre. Y Jesucristo es nuestro abogado. Y ahí está defendiéndonos delante del Padre. Él nos da esa bendición de tener un abogado día y noche que nos libra del pecado. Entonces, tenemos que entender eso. En Colosenses 3, del 3 al 5, dice, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. No estar en pecado, sino cada vez decirle, Señor, perdóname, no quiero caer en eso.
No quiero caer en esa tentación. No quiero caer en eso. Tenemos que recordar que hemos sido resucitados a nueva vida y disfrutar esa nueva vida, caminar en esa nueva vida. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta maravillosa obra que has hecho a través de la resurrección de Cristo, de resucitarnos a nueva vida, Señor, a vivir en esa nueva vida, crucificando cada día nuestro cuerpo pecaminoso. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado contra ti. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a tener visita. Viene nuestro hermano José Cruz de Hermosillo y va a estar... Jesús Cruz va a venir este domingo de Hermosillo y va a estar compartiendo la palabra. Los esperamos a las 10 de la mañana. Lleguen temprano. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.